Es uno de los pocos del grupo Volkswagen que abre por presencia. Por cuestiones de seguridad no voy a apagar el control de estabilidad. No sé si se llega a escuchar. Un híbrido enchufable es raro de ver dentro del grupo Volkswagen y el Cupra Formentor es el único que trae esa línea acá en Chile y es una propuesta que trae tecnología de verdad. Con su ya conocido motor 1.5 litros de 150 caballos de fuerza, Cupra le suma un motor eléctrico de 115 caballos de fuerza y que puede andar 100% eléctrico si así quisieras. Y sin duda algo que caracteriza a Cupra y que marca mucho la diferencia con cualquier otro producto dentro del grupo Volkswagen es ese carácter juvenil o deportivo que marca una línea de separación muy grande entre cualquier otro producto del grupo Volkswagen. Pero Cupra tiene un gran problema y es que es la marca más joven dentro del grupo Volkswagen y ganarse la confianza que tienen las marcas como Volkswagen, Audi o Skoda es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana y es algo que tiene muy difícil Cupra como tal. Así que hoy vamos a poner a prueba este Cupra Formentor híbrido enchufable a ver si es digno de dar la confianza que generan sus marcas hermanas dentro del grupo. Ponte cómodo. Comencemos por las dimensiones. El Formentor Plug-in Hybrid mide 4,45 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,50 de alto, logrando así un maletero de 345 litros. La marca no especifica la capacidad con los asientos abatidos, pero rondaría los 1415 litros y su estanque de combustible es de apenas 40 litros. Bajo el capó, esta variante híbrida combina un motor de 1.5 litros turbo de 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, junto a un motor eléctrico de 116 caballos de fuerza y 330 Nm de torque. La marca señala que la potencia combinada es de 204 caballos de fuerza y 350 Nm, esta última disponible desde 850 RPM, una cifra digna de destacar. El sistema eléctrico se alimenta de una batería de 20 kWh netos, que puede cargarse desde el 10 al 80% en tan solo 26 minutos con un cargador de corriente continua de hasta 50 kW. La marca afirma que la autonomía en 100% eléctrica es de hasta 126 km. En cuanto a consumos, es difícil establecer una cifra exacta porque dependerá de si circulas con la batería cargada o no. Lo que sí se declara en la homologación es un rendimiento en ciudad de 13,9 km por litro sin carga de la batería y el dato de carretera no se informa, pero lo pondremos a prueba más adelante. Otros datos a considerar es que esta mecánica se acopla a una caja de doble embrague de 6 velocidades y suspensión MaxxPearson en el eje delantero e independiente en el eje trasero, tracción exclusivamente en el eje delantero y frenos de discos ventilados en ambos ejes. En equipamiento, el Formentor Plug-in Hybrid se ofrece en una única versión donde destacamos lo siguiente: 8 bolsas de aire incluyendo el central entre el conductor y el copiloto y de rodilla para el conductor, Front Assist con detección de peatones y ciclistas, luces delanteras y traseras LED con función de bienvenida y despedida, techo panorámico con apertura, asientos deportivos con calefacción, ajuste eléctrico y memoria para el conductor, espejos retrovisor plegables eléctricamente y con memoria, climatizador trizona, entretenimiento de 12,9 pulgadas y cuadro de instrumento digital de 10,25 pulgadas. Sistema de audio de 11 parlantes más subwoofer firmados por Sennheiser, sensores de estacionamiento delanteros, traseros y además con cámara de retroceso, vidrios traseros tinteados. Y el precio de esta versión con la mecánica híbrida enchufable es de 36.990.000 pesos con bonos aplicados. Bueno, comenzando con detalles del exterior, sin duda el diseño es lo que más llama la atención de este Cupra, con tantas líneas en el capó que se notan desde el habitáculo. Sin duda le da un carácter deportivo a este auto, también con muchas tomas de aire de forma agresiva y con tomas reales en los laterales para mejorar el coeficiente aerodinámico. Tendremos neblineros en la zona abajo y las luces principales que se encuentran en esta zona. Tendremos, como puede ver, también un borde como negro brillante que hace el efecto este que usan los SUV mucho hoy en día. Y en cuanto a llantas, tendremos medidas 245/45 aro 18, un perfil un poco pequeño para mi gusto. Bueno, el híbrido enchufable tiene la toma de carga por acá arriba y el auto es uno de los pocos del grupo Volkswagen que abre por presencia. Falta que yo me acerque y el auto se abre, o me aleje y el auto se cierre. También lo puedo hacer desde acá, por lo menos ahí lo cerré, o simplemente meto la mano y se apertura. El cerrado de las puertas es decente,
no voy a decir que es el mejor, pero está bastante bien, al igual que los materiales que tenemos en la puerta, que se sienten bastante rígidos, como ideales para soportar un portazo. El cerrado de la puerta atrás muy idéntico al que vemos adelante, y en la parte de atrás tendremos esta caída tipo crossover, muy característica del Formentor en estas dos generaciones que ha tenido, o este sería el facelift de la primera generación en teoría, y al atrás tendremos una luz que conecta de lado a lado y que te recibe con una bienvenida. Lo que sí voy a criticar de la parte de atrás es esta zona de abajo, que bueno, tendremos un difusor, pero las falsas salidas de escape yo creo que están de más. Tendremos una apertura mediante el pie y funciona bastante bien. Siempre me ha funcionado la primera, así que bien compra ahí. Un maletero que, bueno, aquí es la parte débil de este auto, dado que por el sistema eléctrico que debe llevar a este auto, no tendremos rueda de repuesto, tampoco un maletero bastante grande, dado que, como puedes ver, ahí está parte del sistema eléctrico, y el maletero, bueno, se nota que es pequeño. Por acá tendremos como una especie de compartimientos, tampoco muy grandes, y por acá otro, y una única iluminación de tipo LED. Por lo menos se agradece tener como para colocar una malla y unos lugares como para colocar algunas bolsas. Los asientos se pueden tumbar desde acá, dado que al ser un maletero pequeño podemos llegar fácilmente. Y el cerrado también lo podemos hacer mediante el pie, y funciona bien, como te digo, siempre a la primera. Para terminar esta zona atrás, mencionar este gran nervio que sale por acá, que me encanta. Le da un carácter bastante deportivo al auto, se ve bastante bien. Y las barras de techo que son funcionales, es decir, ahí podríamos poner un portaequipajes y no sufrir tanto por el maletero pequeño en la zona de atrás. Sin duda la parte de atrás me parece mucho más atractiva que la parte de adelante. Y bueno, obviando esas salidas falsas de escape. Bueno, al interior de este Cupra Formentor hay que mencionar varias cosas. Una, que el asiento, cuando el auto lo apago, se echa para atrás como para facilitar mi salida, y cuando lo prendo el asiento se coloca en la posición que lo tenga preconfigurado para mejorar tu acceso y luego tu conducción. Eso me gustó mucho. Bueno, este auto viene firmado por Sonido Sennheiser, que en verdad no me gustó. Mi auto, que no tiene firmado por nada, suena mejor que este auto. Me pareció un dato un poco curioso. Bueno, las puertas son de buenos materiales, blando arriba, algunos plásticos duros en la parte del medio, pero ya luego combinamos algunos acolchados con una agarradera de muy buen tacto, y ya abajo plásticos duros por su totalidad. Tendremos los elevalunas por acá con la posibilidad de ocultar los retrovisores si quisiéramos, y por acá para aperturar lo que es el maletero y la tapa de combustible. Por acá tendremos una zona táctil para controlar las diferentes formas que queramos de la iluminación, automáticas, prender las luz baja, prender solo las diurnas o dejarlo, como te digo, en automática. También para prender los neblineros delanteros o el neblinero trasero. Y algo curioso es que acá tendremos para desempañar los vidrios. Me parece un tanto curioso tenerlo de este lado y no en la consola central donde habitualmente está. Siguiendo al volante, que me encanta porque es de muy buen tacto, achatado en la parte de abajo y te da muy buenas sensaciones al momento de conducir. Bueno, por acá tendremos para poner las intermitentes, por acá los limpiaparabrisas tanto delantero y traseros, y por detrás del volante las respectivas levas de cambio que me gustan, se ven bien, pero a mencionar que son de plástico. Y en el volante, como puedes ver, tenemos muchas acciones. Creo que está en un punto sobrecargado, pero creo que después, cuando le tomes el ritmo, te vas a acostumbrar. Como puedes ver, el auto se puede encender por acá, y por acá podemos cambiar los modos de manejo que tiene el auto. Tiene uno Comfort, uno deportivo del auto y uno que puedes personalizar tú. Esos serían los tres modos de manejo. Por acá el control crucero, que no es adaptativo, es solo normal. Ahí se cayó un poco el auto. Y por acá subir o bajar volumen. Y por acá aumentar lo que es la velocidad del control crucero. Por acá podemos ir cambiando entre diferentes acciones para hacer en el cuadro de instrumento, como cambiar la información que me muestra en cada parámetro como tal. También puedo cambiar la vista, esa sería una. Esta que es un poco más simple, esta un poco más deportiva y esta que era la que teníamos al comienzo. Tendremos un comando de voz que no es tan inteligente, a veces me toma las acciones que quiero hacer, a veces no. ¿Puedes bajar todas las ventanas? Puedes configurar ajustes en la pantalla. Como ves, no baja acciones, por lo menos la ventana, pero sí puedo controlar la temperatura. ¿Puedes bajar un poco la temperatura? Con mucho gusto. Bueno, me pasó. Bajará la temperatura en la parte delantera izquierda. Me bajó a 23,5 grados, lo tenía en 24, pero tú le puedes decir la temperatura exacta. Otra cosa que tiene este auto, que no es detallado si tiene otro auto, es que si yo estoy solo, el auto solo va a prender mi climatizador de esta zona como para ahorrar batería, o si ya una persona se sienta acá, él automáticamente va a detectar la persona y va a encender su climatizador. Y también funciona con la zona de atrás. Si no hay nadie sentado, el climatizador no se acciona a menos que se siente alguien. Eso me gustó. Creo que esto lo debe tener varios autos, pero primera vez que lo detallo
al menos en un auto del grupo Volkswagen. Bueno, mencionar que en las vistas puedo ver también guías de mapa. Por lo menos voy a intentar poner la marcha, a ver si se ve ahora, y tener la visión que tenía al comienzo, que sería esta. Y voy a poner una navegación acá en el Waze, porque bueno, mencioné que estoy con el Waze porque este auto no tiene navegación propia, y como puedes ver ahí me muestra las indicaciones en el cuadro de instrumentos. Me gustó mucho ese detalle, así que bien Cupra ahí, poder sintonizar lo que es el Apple CarPlay con información que te puede llegar a entregar el cuadro de instrumentos. Bueno, pasando al gran infoentretenimiento, que bueno, es muy parecido a lo que hemos visto dentro del grupo Volkswagen, pero claro, aquí Cupra le da como una capa de personalización. Esta sería como la pantalla de inicio, que bueno, te puede dar acciones de cómo se está comportando el sistema híbrido o pasar de modo eléctrico a modo híbrido. Este auto, siempre y cuando tenga batería, siempre va a priorizar usar el modo eléctrico y se va a encender en modo eléctrico. Tú tendrías que ponerle un modo híbrido para que vaya alternando entre combustión y eléctrico. Acá tendremos, bueno, acciones del Apple CarPlay, acciones que puedo personalizar, como pasar entre el asistente de voz o mi música. Y también puedo ver las aplicaciones, que en este caso sería el multimedia, teléfono, Apple CarPlay, la configuración del sonido, el asistente que ya vimos, el vehículo, que en este caso te da para ver las asistencias, en este caso solo los sensores de estacionamiento, el Front Assist, que es la única ayuda a la conducción que tiene este auto, y las advertencias, que bueno, solo te advierte de fatiga. Estas son para configuraciones más específicas de cada lado del vehículo, como cuadro de instrumento, luz interior, luz exterior, retrovisores, su comportamiento, el estado del vehículo y los datos de viaje, que está bastante interesante, pero esto ya lo vamos a hablar un poco más adelante después de la prueba de conducción, cómo fueron los consumos. En carga, bueno, tengo la posibilidad de poner un máximo de carga, es decir, para que no pase del 80% y así mejorar lo que es la durabilidad de la batería a largo tiempo. Y por acá también para poder los dos modos regenerativos, suave o fuerte, y aquí información de autonomía eléctrica o flujo en caso de cómo se está comportando el sistema eléctrico. Aquí tengo para ver los diferentes perfiles, como te dije, el Comfort y el Performance, que son los que trae el auto, y uno individual que te permite cambiar entre estos tres parámetros: la dureza de la dirección, comportamiento del motor o el climatizador. Aquí puedo cambiar con la iluminación que trae el auto, con algunos predeterminados, o uno individual que te permite personalizar tanto arriba como abajo, y ajustes del vehículo, que son más parte del multimedia, calefacción independiente, que esto te permite programar el auto para que ciertos días de la semana el auto a cierta hora preclimatice la cabina, y esto me gusta, por lo menos lo hice hoy y funcionó, está bastante bueno. Es decir, todo de lunes entre semana podrías preclimatizar la cabina para cuando estés montado el auto ya esté temperatizada. Eso me gustó muchísimo. O simplemente dejarla encendida, te bajas un minuto y no quieres que el auto se enfríe, entonces lo puedes dejar para que la cabina se vaya climatizando siempre y cuando tengas batería. Esto va a funcionar. E incluso podemos ir calefaccionando los cristales por si hace mucho frío y no se te empañen. Eso en verdad me gustó mucho del Cupra. Y los asientos, que bueno, solo puedo hacer aquí encender la calefacción, que igual tengo un atajo en la zona de abajo. Mostrar el menú del climatizador, que es bastante completo. Tiene, bueno, lo típico que tiene un climatizador de un auto. Lo único que podría destacar las opciones Smart, que esto ya lo he visto en otros productos del grupo Volkswagen, como el calientapiés, refrescar los pies, etc. También la posibilidad de controlar la zona de atrás, ya sea poder bloquearla o apagarla, o subir o bajar la temperatura según lo que uno necesite. Y bueno, también mencionar que bueno, acá tengo la posibilidad de colocar algunos atajos. Estos son los que ya te vienen, y puedes agregar todos estos, que son bastante, así que bien, ahí te da un grado de personalización. Y acá te daría la opción de ir a la cámara, que no es de muy buena calidad, típico del grupo Volkswagen, pero por lo menos tiene sensores delantero y trasero. Y aquí para ir directamente al Apple CarPlay. Me gusta tener estos atajos arriba y abajo, en verdad te facilita mucho el uso de este sistema. Y el Apple CarPlay conserva un tamaño bastante ideal. Acá abajo tendremos algunos mandos táctiles, como para subir o bajar la temperatura, o subir y bajar el volumen del sistema multimedia. Así que bien ahí. Siguiendo por la parte de abajo, bueno, tendremos la intermitente de emergencia y un cargador por inducción que se encuentra, parece, ventilado. No le siento la ranura, pero por lo menos ayer puse mi teléfono y no se recalentó, así que voy a suponer que está ventilado. Y dos puertos USB tipo C, bastante bien, y son iluminados de noche. Ahí están iluminados. Bueno, acá abajo tendremos una selectora de marcha que me pareció un tanto curioso, donde colocaron para apagar el control de estabilidad. Acá debe tener el control de encendido del auto cuando no está acá,
pero acá se reservaron para colocar apagado de control de estabilidad y me gustó. Y bueno, la selectora, que es la típica que se ve mucho en el grupo Volkswagen. Algunos atajos bastante interesantes como apagar el auto hold, accionar el freno de mano electrónico o el seguro de las puertas. Y bueno, por acá tendremos algunos portabebidas, uno grande, otro más pequeño y un box que no es tan profundo, pero tiene una toma B12, eso se agradece. Y el box mencionan también que funciona como apoyabrazos y se puede ajustar longitudinalmente y de altura. Bien ahí. Los asientos, que son cómodos, aunque a mí en lo personal no me gustó tanto esta zona, porque yo, que soy una persona pequeña, siento que esto me molesta mucho si subo mucho el asiento. Entonces acá no pude subirlo al máximo, tuve que mantenerlo un poco más abajo para que esto no me molestara. Pequeño detalle. Este, bueno, también tiene ajuste eléctrico y el del conductor tiene ajuste eléctrico y con memoria. Y ambos, como viste, son calefaccionados. Por acá tendremos una guantera que es iluminada, ya la vamos a ver de noche, que es de buena apertura y profundidad. Arriba tendremos el retrovisor electrocromático, eso se agradece, iluminación LED y la posibilidad de un techo panorámico aperturable, que es con esta zona táctil, que va bien. A mí me ha funcionado en todas las veces que he intentado aperturar y apertura bastante este techo. Y podemos cerrar de forma independiente tanto lo que es parte de cristal como la parte de la cortina. Eso también me gustó. Bueno, los tapasoles, que son también iluminados, ambos, eso está bien. Y con eso vimos gran parte aquí adelante. Veamos qué nos ofrecen las plazas traseras este Cupra Formentor. Bueno, acá yo soy una persona pequeña, el espacio está a mi posición de manejo, pero aún así siento que el espacio es bastante bueno considerando las dimensiones del auto, que se ve pequeño por fuera. La calidad de materiales sin duda acá empeora muchísimo, con un plástico que no se ve de muy buena calidad en la zona de arriba, aunque sí conservamos algunos acolchados, especialmente en la agarradera, y donde apoyarías tu codo, eso por lo menos se agradece. Y acá sí no tenemos iluminación ambiental como vimos adelante. Bueno, se agradece por lo menos tener, como mencioné, un climatizador solo exclusivo para la zona de atrás. Lo que sí podríamos criticar el gran túnel de transmisión, pero bueno, este es un auto que en su versión de motor 2 litros ya ofrece tracción all-wheel drive de serie. Por eso tiene un gran túnel de transmisión y es algo habitual de la plataforma también. Bueno, los asientos por detrás tienen un pequeño bolsillo muy abajo y tendremos un apoyabrazos con sus dos portabebidas y con la posibilidad de una trampilla para lo que es el maletero para colocar cosas largas. La altura del techo, a lo menos para mí, está bien. Capaz una persona un poco grande le va a tocar acá a la entrada, pero tampoco de muchos problemas. Como puedes ver, el techo solar llega casi hasta atrás y tendremos iluminación LED en los laterales, que es de forma táctil, al igual como vimos adelante. Así que eso está bien. Los asientos no se ajustan ni longitudinalmente ni de inclinación, aunque sí debo mencionar que son cómodos y aunque tienen esta igual forma rara en la parte que sobresalen, no molestan como los de adelante. Aquí sí voy un poco más cómodo en ese sentido. Creo que me haría un viaje largo con este auto sin problemas. Y bueno, aprovechamos de mostrar cómo se ve de noche la iluminación de este Cupra Formentor, que no estaba de más mencionar. Tendremos iluminación en las pisaderas, una tira LED que cubre parte del tablero y llega hasta las puertas, e incluso una por debajo, por donde está el sistema de audio y los elevalunas. También tendremos una que sale aquí para alumbrar el cargador por inducción, y me pareció curioso el detalle de iluminar donde están las paletas de cambio. Creo que rara vez se ve eso en algún auto. Y bueno, la gran pantalla no abusa tanto de iluminación para estorbarte en una conducción nocturna. La iluminación de arriba, que es táctil, como mencionamos, y no mucho más, porque en la zona de atrás no tendremos iluminación ni en las puertas ni en las pisaderas, para tener en consideración, pero bastante bien. Y bueno, mencionar la iluminación que tenemos en la guantera, que es de buena potencia. Y un detallito también que me encantó es que en las pisaderas tendremos este Cupra que alumbra bastante sutil y se ve de muy buena calidad. Y también tendremos este que sale desde la puerta con el logo de Cupra y que también figura del lado del copiloto. Y bueno, mostrarte lo que es la bienvenida que te da lumínicamente este auto. Que no está nada mal, pero sin ningún tipo de iluminación de bienvenida, por lo menos en el frontal. Bueno, ya en la prueba de manejo de este Cupra Formentor híbrido enchufable, vamos a hacer la prueba de aceleración, o vamos a intentar de hacer porque está lloviendo y hay mucho tráfico, pero es solo para tomar referencia a ver cómo se comporta este auto. Vamos a hacer dos, una con el modo eléctrico, que este auto te permite maravillosamente que aunque
le pisas a fondo al acelerador y si lo tienes en el modo eléctrico, el auto no va a encender el motor de combustión. Y el motor eléctrico es bastante capaz por el sentido de que tiene mucha potencia. Así que está bastante interesante. Lo ponemos en modo eléctrico. Lo tengo ya en modo Sport, así que vamos a ver cómo se comporta. Por cuestiones de seguridad no voy a apagar el control de estabilidad. Y además creo que en esta situación de lluvia, yo creo que lo va a hacer mejor con el control de estabilidad encendido. O sea, patina mucho la rueda. Y 100. Patinaron muchísimo las ruedas y encendí el motor de combustión. Pensé que no lo iba a hacer, porque en muchas situaciones le metí a fondo y no lo encendía. Pero claro, acá le estoy exigiendo bastante, una prueba de aceleración. Ahora vamos a hacer una con el modo híbrido. Lo intentamos nuevamente, acá, a entrar a la autopista. Pedal a fondo. Patinan mucho las ruedas. El auto sufre. Y 100. En verdad, el problema es el día de hoy que está lloviendo. Las ruedas patinan mucho y eso que tiene buenas llantas, pero potencia no le falta a este auto. En modo híbrido sí, se siente mucho más torque que el modo eléctrico. Pensé que iba a ser al revés porque el eléctrico, claro, te da esa sensación de torque al instante, pero al final el modo híbrido que usa el motor de combustión desde la arrancada va a aprovechar mucho más potencia disponible. Así que no es un auto que se sienta lento, es un auto muy capaz. Claro, si lo compararas con el Formentor de serie que trae el motor 2.0 y tracción all-wheel drive, va a tener mucho más agarre a la salida, pero este tampoco se siente mal, bastante agradable en el sentido del dinamismo que te entrega este auto. Y considerar que este entrega el torque a mucho más bajo régimen y se siente un auto un poco más picante. En cuanto a la caja, es una caja que se comporta bien, es una doble embrague y como andas con el sistema eléctrico mayor parte del tiempo, si lo llegas a cargar ni te vas a percatar de sensaciones de cambios. Lo que sí, bueno, cuando no tienes batería, las revoluciones en autopista 120 son 2300 RPM, que no es una mala cifra, especialmente para una caja que tiene solo 6 velocidades. Me pareció muy impresionante cómo logra mantener el auto, por decirlo así, no tan revolucionado. Así que el comportamiento mecánico es bastante excelente. También menciona que cuando el motor de combustión se acciona o pasa al motor eléctrico es muy imperceptible, especialmente en carretera, que bueno, con el ruido del auto, de rodadura, del viento, es, como te digo, imperceptible. Capaz en ciudad sí lo vas a llegar a sentir cuando se acciona el motor de combustión, pero en carretera me encantó muchísimo cómo Cupra logró insonorizar ese apartado. En cuanto a suspensión, es un auto bastante raro porque es una suspensión sin duda suave, de un mayor recorrido, y pasando por lo menos Lomo de Toros, sientes como la carrocería hace como una especie de bote, como les digo yo, y es confortable en ciudad para absorber imperfecciones del camino. El problema está en que el perfil de neumáticos es muy bajo y esto se transmite en cualquier imperfección que te comas a la carrocería, al habitáculo. No es tan agradable, pero bueno, es este estilo que quiere mantener Cupra de verse como deportivo y te ofrece ese tipo de llantas. Yo en lo personal me pensaría, si comprarme este auto le cambiaría el perfil a un poco mayor. Ahora, en cuanto a visibilidad, pensé que iba a ser mal por la forma esta crossover que tiene en la zona atrás, pero no, la zona atrás te da una muy buena visión. Capaz la parte del punto ciego está bastante pronunciada porque la ventana que te ofrece en los pilares es bastante pequeña, no te da mucha visión. Los retrovisores también se sienten un poco pequeños, pero te dan el punto justo en los laterales, así que no los voy a considerar malos, pero no se siente mal. Algo que me encanta de este auto es que viéndolos desde acá, desde el punto del conductor, me gustan los nervios que se le ve al capó. Sin duda esto hace que el auto se ve como imponente y es algo que le quedó muy bueno a Cupra en ese sentido. En cuanto a la dirección, es una dirección bastante precisa, típica del grupo Volkswagen, aunque tiene un detallito de que cuando estoy doblando y bueno, doy una vuelta más de la necesaria al volante, se siente bastante pesada, pese a tenerla en modo confort, se siente como que de repente algo pesado. No sé si es algo preciso de esta unidad, pero me pareció un tanto curioso. Entiendo lo del carácter deportivo, pero si lo estoy poniendo en modo confort, me gustaría que fuese un poco más asistida. Pero yo creo que eso es parte, porque este es el primer auto que veo dentro de esta plataforma, bueno, sin irnos al Golf R o Golf GTI, que tiene una anchura de neumático bastante considerable y bueno, yo creo que eso le pasa cuenta a la dirección, que debería ser un poco más asistida. Pero no es algo que moleste en el día a día, un pequeño detalle que solo me llamó la atención. Y bueno, pasando a hablar los frenos, tienen un detalle
que me voy a sacar el micrófono a ver si se llega a escuchar, a ponerlo en una zona un poco más central, porque tienen un detalle que ya había visto en otro producto del grupo Volkswagen, creo que fue el Audi A3, que suenan cuando suenan en seco. Para esto voy a desactivar el control del auto hold y voy a frenar. No sé si se llega a escuchar a la toma. Por si acaso voy a bajar el vídeo. Es un ruido raro, como de las pastillas con el disco. No es la primera vez que lo escucho, como te digo, dentro de un producto del grupo Volkswagen, pero está presente en este Cupra. Y me parece que se cae en ese sentido porque el auto se siente tan cómodo hasta que te toca frenar, por lo menos en semáforos, y hace ese ruido que es bastante notorio. No sé si será un problema de esta unidad, pero ya lo había escuchado en el Audi A3 y me parece que bueno, es algo que tienen ciertos modelos de esta plataforma MQB. Tampoco es algo que me preocuparía, es solo de confort. Del resto, el pedal del freno va bien. De repente, bueno, con el frenado regenerativo, cuando tú quieres presionar el freno puede sentirse un poco raro, pero nada del otro mundo. Y hablando del frenado regenerativo, tiene dos, uno fuerte y uno suave. El suave, bueno, casi que no frena, y el fuerte sí llega a frenar el auto, por lo menos para acercarte a un lomo de toro, que tienes bastante distancia como para predecir la frenada, te puede llegar a bajar bastante la velocidad, pero no frenar el auto completamente. Por lo menos a mí me ha servido en mi estacionamiento, que es un -2, para entrar al estacionamiento sin tocar el pie del freno y mantener una velocidad bastante decente, así que en ese sentido sí lo podría ocupar, pero no es el mejor. Me gustaría que tuviese un poco más de regeneración, quizás para poder manejarlo un solo pedal y también el auto poder recuperar más energía. Bueno, como mencioné, este auto cuando se enciende siempre se enciende, valga la redundancia, en eléctrico. Luego, bueno, cuando el auto acaba por completo la batería, que la acaba por completo, el auto va a intentar, bueno, encender eléctrico, pero luego con solo acelerar un poco ya se va a accionar el motor de combustión, porque no es suficiente la potencia regenerativa de los frenos o de la potencia del motor para cargar la batería para darte una autonomía como lo haría un híbrido convencional. Aquí estamos hablando de una batería muy grande de 20 kilovatios hora versus la que podría traer un híbrido que rondan los 1,8 kilovatios hora. En cuanto a los asientos y inclinación de la carrocería, los asientos te recogen muy bien. Solo, bueno, mencionar lo de aquí, que cuando estábamos hablando de ellos, que no me gusta mucho porque tengo que bajar un poco el asiento, pero los asientos te recogen bien. Sin duda la carrocería inclina por el sentido de la suspensión suave, pero tampoco de una forma abusiva. Está bastante decente y sumado a los asientos que te recogen bien de los laterales, me gusta mucho. Por lo menos en un camino de curva no vas a sufrir tanto en salirte del asiento, así que en ese sentido está bien. Y bueno, asistencia no podemos hablar porque este auto no tiene ninguna, tiene la del frenado autónomo de emergencia, que a veces lo siento muy sensible. A veces simplemente hay un auto estacionado, lo tengo que esquivar y el auto piensa que me voy a tirar hacia el auto y te avisa, pero del resto, bueno, no tiene mucho más que mencionar. Y el detector de fatiga y de distracción, el de distracción sí funciona. A veces me estaba distrayendo viendo el cuadro de instrumento y el auto me avisaba, oye, atento a la vía. Así que bien, la iluminación va bien. Y consumos, bueno, vamos a las conclusiones para hablar de ellos, porque creo que ya tocamos todos los apartados de este Cupra Formentor Plug-in Hybrid. Bueno, ya que hemos llegado a las conclusiones de este Cupra Formentor Plug-in Hybrid, hablemos de consumos. Por lo menos hablemos del sistema eléctrico, que el que pude medir fue de 5,5 kilómetros por kilovatios hora. Esto se traduce que con el tamaño de la batería de 20 kilovatios hora podríamos hacer una autonomía de 110 kilómetros como tal. No está mal, está muy cercano a lo que dice la marca, que creo que afirmaba esto, o 120 kilómetros. Va a depender mucho de tu conducción y de que, bueno, que tanto seas pesado con la pata, porque claro, si le pisas el consumo va a bajar bastante, pero me pareció muy buen consumo. Y bueno, el Cupra Formentor es pequeño y tiene las capacidades para conseguir este tipo de consumos, yo creo, con este tipo de carrocería. Ahora hablemos del sistema de combustión sin batería. Creo que es una cifra bastante importante de conocer. Por lo menos en carretera el que me dio a mí fue de 17,2 kilómetros por litro. Traducido al estanque de 40 litros serían 688 kilómetros de autonomía. En ciudad el consumo que pude llegar a sacar sin batería también fue de 13,2 kilómetros por litro, lo cual se traduce en una autonomía de 528 kilómetros. A ver, no
son consumos extraordinarios considerando que es un híbrido, pero como te digo, la idea de este auto es que lo puedas cargar y ahí le vas a sacar muchísimo provecho, porque bueno, vas a aprovechar mucho el sistema eléctrico, que es para lo que se hacen estos híbridos enchufables, que casi no usan el motor de combustión porque el sistema eléctrico es el que va a hacer la mayor parte del trabajo. Y me gustó mucho cómo funciona acá, posibilidades que te da este sistema, por lo menos te da la posibilidad de usarlo 100% eléctrico si quisieras, aunque le pises mayor parte del tiempo lo va a andar en 100% eléctrico, o también tiene una función que te permite mantener la carga como para que vayas a salir a la ruta, y hay lugares donde quieres usar el sistema eléctrico, que es donde mayormente gastarías, que serían subidas por ejemplo, ahí podrías aprovechar el sistema eléctrico. Me gustó ese detalle y también toda la información que te entrega el apartado del infoentretenimiento y cuadro de instrumento es muy intuitivo en ese sentido, y creo que muchas marcas deberían aprender de este tipo de sistemas. Bueno, con eso vamos a hablar de lo bueno y de lo malo. Bueno, de lo malo no lo mencioné cuando estábamos haciendo la prueba de manejo, pero tiene ruidos al interior, típico auto del Volkswagen, algunos plásticos ya sonando, y este auto tiene 5000 kilómetros, pero bueno, esto es un mal de todo el grupo. No son tan molestos acá como Skoda, que he probado, pero están allí. Bueno, la falta de asistencia a la conducción activas, por lo menos un control crucero adaptativo, un sensor de punto ciego o una cámara de 360 grados, por el precio no hubiese estado mal. La ergonomía de los asientos en la parte de abajo, como mencioné, a mí en lo personal, que soy pequeño, me molestó un poco. El sistema de audio es mejorable, para ser firmado creo que en verdad no suena nada bien, así que creo que es algo mejorable. El grupo Volkswagen cuando no firma con ninguna marca hace mejores sonidos que cuando dice que está firmado por alguien. No sé por qué se ponen a firmar audios que en verdad no suenan bien. Y el maletero, que bueno, es un mal de este auto por el sistema eléctrico, que ahí sí gana mucho más el Formentor 100% bencinero, ahí tienes un mejor maletero en comparación a este. Y bueno, lo bueno, el interior del diseño, que me gustó mucho, es un producto bastante original. El sistema de infoentretenimiento, cuadro de instrumento, como mencioné, es espectacular. La información que te da, cómo funciona, cómo se integra con Apple CarPlay para mostrarte luego los mapas acá, en verdad, excelente. Y se nota que aquí se mejoró mucho porque no hay ningún tipo de latencia ni malo que se quede trabado el sistema, en verdad. Bien, el grupo Volkswagen mejoró muchísimo este sistema, que se le criticó mucho en las primeras generaciones de esta plataforma. El sistema híbrido, la transición sí es muy buena. Cuando está el motor de combustión y pasa al eléctrico, es imperceptible y muy bueno lo que hizo el grupo Volkswagen en ese sentido con este sistema. Me gustó muchísimo. Creo que tiene muy buen arranque para hacer un híbrido que ya se presentó en Europa. Y si va a ser así, en verdad va a ser muy bueno en ese sentido. Y el buen consumo del sistema eléctrico es algo destacable. Bueno, ya lo mencionamos, que 5,5 kilómetros por kilovatios hora no está nada mal. Y le vas a poder sacar mucho provecho si lo cargas constantemente, porque te va a entregar una muy buena autonomía en cuanto al sistema eléctrico. Y con eso llegamos a la pregunta final. ¿Vale la pena? Como mencioné, si lo llegas a cargar todos los días, si tienes la posibilidad de cargarlo, bueno, no todos los días, pero yo creo que esta autonomía para la mayoría de los mortales son como para 3 días. Y si lo llegas a cargar, en verdad es un auto que le vas a sacar muchísimo provecho en comparación al Formentor de entrada, que tiene la misma potencia que este, y vas a poder ahorrar algo de combustible. Así que en ese sentido es totalmente recomendable. Si no, vete por el Formentor, que igual da buenos consumos, pero claro, acá, como te digo, si lo cargas puedes llegar a ahorrarte mucha plata en cuanto a consumo de combustible. Con eso llegamos al final del video. Te invito a ver la última reseña que hicimos del BMW X1, un SUV también bastante interesante en cuanto a prestaciones. Pincha aquí y anda a verlo.